Buenos días y bienvenidos al canal Blender. Hace tiempo que no ponemos ningún vídeo en canal Blender, la verdad es que hemos estado muy ocupados. Vamos a empezar un curso con el cual os vamos a explicar cómo se programa Python en Blender. Desgraciadamente no he visto ningún tutorial, ni en inglés ni en castellano, mínimamente decente. Evidentemente con todos mis respetos hacia aquellos que lo han intentado. Vamos a hacer un tutorial lo suficientemente bueno como para que todos podáis entender o más o menos cómo funciona, por supuesto, Python en Blender. La idea es la siguiente. Lo que tenéis que hacer es, en primer lugar, si queréis escribir vuestros propios scripts en Blender o vuestros propios programas en Blender o vuestro propio código para juegos en Blender, ejecuciones, por ejemplo, que nos permitan hacer mover a un enemigo o que nos permitan crear, pues no sé, cuadrados de una forma específica o que nos permitan crear lo que vosotros queráis. Lo primero que tenéis que hacer es pasar al modo scripting. Aquí, clicáis aquí y entráis en modo scripting. Y aquí en modo scripting aparecen cosas que posiblemente muchos de vosotros nunca hayáis visto. Esto sí, editor 3D, las propiedades, listado de objetos de la escena. Pero esto de aquí no lo habéis visto antes. Es un editor de texto. A lo mejor explorando lo habéis visto y os habéis dicho, uy, esto da miedo, mejor lo dejo. Este editor de texto no puedo escribir nada, evidentemente, hasta que no le doy a nuevo. Le doy a nuevo y ahora ya puedo escribir. Ahora sí, sí. Ya me deja. Ya me deja. Sale pequeñito, pero si yo cojo pulso control y giro la ruletita del ratón, veréis que lo puedo hacer más grande para que lo veáis mejor. Esto no es un comando, es si lo intento ejecutar me va a dar un error, me genera un error. Entonces no lo vamos a ejecutar. Aquí se escribiría y por supuesto tendríamos una serie de características, como por ejemplo los números de línea, que puedo hacer que aparezcan o no, yo creo que es más conveniente dejarlo así, y una serie de opciones como por ejemplo que resalte los colores de los comandos para que se distingan de las sentencias, entre otro tipo de cuestiones. Si nosotros nos ponemos en esta parte, y ahora nos vamos aquí, encontramos una parte misteriosa cuyo nombre es Consola Python. Consola Python serviría para incluir, por ejemplo, comandos de manera directa. Nos puede servir hasta como una calculadora. Si yo pongo 2 más 3, me sale como resultado, vamos a hacer un poquito más grande, 5. Y veréis que aquí hay una pequeña ayuda en la que te dice el historial de comandos con la tecla arriba y abajo, el cursor, con el autocompletado es control space, etc. Bien. Si yo, por ejemplo, pongo print hola mundo y yo le doy a intro, me aparece hola mundo. Usted no se preocupe si no sabe Python, porque aquí hasta eso le vamos a enseñar Python. Vamos a explicarle cómo funciona Python y cómo funciona este fantástico lenguaje de última generación de programación orientada al objeto. Yo soy un enemigo acérrimo de la programación orientada al objeto, como otros muchos programadores, porque la programación orientada al objeto consigue que los programas sean sencillamente indescifrables, incluso en ocasiones para aquel que los programa. Antiguamente, con la programación estructurada, las cosas no eran así, y alguien, por manera misteriosa, decidió incorporar a través del C++ la programación orientada al objeto y extenderla al resto de lenguajes de programación. Eso es como una especie de cáncer que se ha extendido en el mundo de la programación. Sé que muchos estaréis en contra, os echaréis las manos a la cabeza y diréis, ¿qué estás diciendo? Con la programación orientada al objeto es fantástica. Muy bien, es vuestra opinión. La mía es la que os acabo de dar. Y no solo la mía, hay muchos más programadores de un alto grado que os dirán lo mismo. Cualquier cosa que se pueda hacer con la programación orientada al objeto se puede hacer igual de bien con la programación estructurada. Pero vamos a continuar y vamos a dejar este aspecto aparte. El Python tiene algunas características especiales. Si yo pusiera así, print hola mundo, y diera intro, mirad lo que pasa. ¿Por qué ha salido ese error?
¿Por qué me ha salido un error si lo he escrito igual? No lo he escrito igual. La P primera es mayúscula aquí y aquí no. Porque los comandos internos no llevan mayúscula. Pero si yo pongo P, me dice que ese comando, que los puedo crear con mayúsculas o minúsculas, que serían procedimientos o funciones, no ha sido creado o definido. Cree que esto es otra cosa distinta con respecto a esto. No tiene nada que ver que yo haga esto a que yo haga esto. No tiene nada que ver. Es importante que entendáis que las mayúsculas y las minúsculas, así como las tabulaciones o espacios, son importantes en Python. Vamos a continuar. Hay otra parte misteriosa o mística dentro de... Bueno, vamos a explicaros el autocompletado. El autocompletado a veces es útil. Por ejemplo, yo si pongo bpi punto control space me aparecen opciones. Si yo pusiera app punto me vuelven a aparecer más opciones. Si yo pusiera ver me aparecerían opciones adicionales. Es un autocompletado. Por ejemplo. Ya os explicaré para qué funciona todo esto si es que lo necesitáis, que a lo mejor ni lo necesitáis. Vamos a ir a esta parte de aquí. En esta parte de aquí hay una zona mística en Blender que se llama ventana de información, que a lo mejor alguno de vosotros por error, bueno, pues la ha abierto así, ha hecho así y ha aparecido esto. Esta ventana lo que hace es que cualquier cosa que hagamos a nuestros modelos 3D, entre otras cuestiones, aparece aquí reflejada. Bueno, todas no. Alguna muy rara no aparece. Por ejemplo, si yo muevo esto, muevo este cubo hacia arriba, un poquito, como veis que aquí aparece algo. Aparece un comando, este de aquí. Fijaos qué comando, es larguísimo. Dan ganas de coger el Python y salir corriendo. Pero no lo hagáis, tranquilos. Las cosas no son tan duras como parecen, son más sencillas. Y vamos a intentar que sean muy sencillas. Si yo, por ejemplo, lo cambio de tamaño, lo escalo, pues esa escala también me viene aquí. Me ha creado un comando en el cual, el comando resizing, en el cual hago un cambio de tamaño. Vamos a continuar. ¿Qué más es lo que aparece aquí? Si yo, por ejemplo, me cargo este objeto, pues también aparece. Ha sido borrado el objeto. Yo creo uno nuevo, por ejemplo, una esfera, una esferita, pues me aparece. Que la escalo, me aparece. Que la muevo, me aparece. Que la escalo en Z, me aparece. Veis que constantemente aparecen comandos aquí, comandos. Esto es lo que se denomina la ventana de información. Nos informa. Y a lo mejor vosotros diréis, bueno, yo es que no quiero que me informe. Bueno, hay veces que lo que aquí aparece os interesa porque lo podéis utilizar aquí. Lo podéis utilizar aquí. Lo vamos a hacer chiquitito, lo podemos hacer grande para que lo veáis, pero hagamos que el final de la línea se vea. Así. No vamos a utilizar todo esto, no salgáis corriendo si veis este tipo de datos, este tipo de comandos, porque no van a ser las cosas de esta manera. Todo va a ser mucho, mucho más sencillo de lo que parece. Continuemos. Nuestro querido Blender tiene una cosa que se llama consola. La consola de Blender. Y la consola de Blender se accede aquí. Si dais a alternar consola de sistema. Si dais a alternar consola de sistema, vamos a darlo. Alternar consola de sistema. La consola del sistema nos va a aparecer. Voilà. Y aquí la tenemos. Un montón de cosas que hemos hecho anteriormente. Aquí está. Una vez que tenemos esta consola del sistema, lo que podemos hacer es ya ejecutar. Si yo, por ejemplo, o crear un pequeñito programa. Si yo, por ejemplo, escribo import bpi y lo ejecuto, un programa muy simple, vemos que lo que no aparece es absolutamente nada, porque lo único que hace es importar la librería. Siempre que escribáis algo en Python en Blender, la primera instrucción es esta. Siempre, 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 siempre. Podéis importar más cosas. ¿Qué es el BPI? El BPI es el API de conexión entre Python y Blender. Es una aplicación, un API, y la carga, una librería. Yo puedo importar otras cosas. Import mat. Esto importaría la librería matemática por defecto que trae el Blender, el Python. Podríais incluir senos, cosenos, tangentes, etcétera, dentro de vuestros programas. Pero vamos a centrarnos
en esto. Vamos a escribir el programa Hola Mundo. Hagámoslo de la siguiente manera. Asignemos variables o objetos. A es igual a hola y B es igual a mundo. Hola mundo. Y ahora hago aquí print A más B. Cierro. Y ahora ejecuto. Y cuando ejecuto, en la consola lo que me aparece es hola mundo. ¿Lo veis? La consola. Y algunos diréis, ¿por qué aquí no aparece? Aquí aparece aquello que es programado directamente desde esta consola. Desde esta consola, que es distinta, esa consola, que es la consola Python, a la consola de Blender. Tenéis que distinguir una con respecto a otra. Consola de Blender, consola de Python. Consola de Blender, consola de Python. Cuando ejecuto aquí, aquí no aparece, aparece aquí. Ok. Y aquello que yo ejecute aquí se verá reflejado en los objetos, imágenes y escena 3D que tenga en esta parte. Sé que llevamos 11 minutos, ya habéis entendido algunas cosas. A lo mejor, si usted no sabe Blender, aquí le vamos a explicar qué hace cada cosa. A es como una especie de cajón, un cajón vacío en su casa. A es una llamada variable o objeto. Anteriormente, en la programación estructurada se llamaba variables, y siguen siéndolo, porque se pueden variar, se pueden modificar. Ahora se llaman objetos o variables de objetos, porque dentro podemos meter muchas cosas. Se podría hacer aquí meter otro tipo de cuestiones, pero de momento lo vamos a dejar. A vale hola y B vale mundo, y cuando yo imprimo con el comando print A más B aparece hola mundo, y aparece separado porque yo he incluido aquí un espacio. ¿De acuerdo? Como se puede ver aquí. Vámonos a ir a otra parte un poquito más práctica, ya que sé que muchos de vosotros estaréis deseando que aquello que escribáis aparezca aquí, una especie de hola mundo en Blender, la primera API que podamos hacer. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un cubo. Vamos a borrar en la escena esta especie de balón de rugby estropeado y aquí vamos a crear un cubo. Retiramos esto y para escribir un cubo hay que escribir un comando que lo encontraréis si dais aquí a ventana, hay una zona donde pone, a ayuda, donde pone referencia API de Python. Referencia API de Python. ¿Qué es lo que pasa si doy a la referencia API de Python? Pues que se me despliega una ventana como la que estáis viendo, en la que aparece la referencia API de Python en inglés. Pero no os preocupéis, no pasa nada. Vamos a centrarnos aquí. Si yo creo aquí un cubo de la manera tradicional, con la que lo hemos creado siempre con el editor 3D, pulsando Shift A, después en Maya cubo, vemos que nos ha creado un cubo, un fantástico cubo. Aquí lo tenemos. Pero no solo nos ha creado un cubo, sino que ha creado aquí un comando, podéis ver aquí. Este comando, digamos que si yo lo copio, control C, lo pego, va a pegar muchas más cosas, no os asustéis. Vamos a quitar lo que nos sobra. Yo lo copio y lo pego. Cuando yo borro este cubo y hago una ejecución, vemos que el cubo reaparece porque la ejecución del comando va ligada al editor 3D. Y vosotros diréis, para crear un cubo es imprescindible escribir todo esta pedazo de línea de comandos. Y la respuesta es no. Hay una serie de propiedades y atributos que podéis eliminar, como por ejemplo estos, o como por ejemplo estos, añadiendo al final el paréntesis. Es importante que os acordéis de los paréntesis, que la cantidad de los que abrís corresponda a la cantidad de los que cerráis. Si yo hago o borro esto de aquí y hago una ejecución, mirad lo que sucede. Vamos a ejecutar y vemos que el cubo aparece.
con esta pequeña línea de comandos. ¿Y qué quiere decir location? Location. Location aparece concretamente en la referencia aquí. ¿Veis lo que he puesto aquí? BPI, OpMesh, Primitive, QAdd, paréntesis y después location. Dice que es un array de 3 variables o ítem que pueden ser flotantes. Y aquí es lo que he hecho. Location. Solamente ese atributo. Si yo evidentemente modificase el eje, esto es eje X, eje Y y eje Z. Recordadlo, X, Y, Z. Si yo en X pongo aquí un 2 y ejecuto nuevamente, me coloca en la posición 2 un cubo, como estáis viendo aquí. Me coloca un cubo, ya tendría 2. Pero vamos a hacer algo más, porque no nos podemos ir solamente en esta primera lección, nos quedaríamos muy cortos si no hiciéramos algo más. Vamos a borrar esto de aquí, nos lo cargamos y vamos a hacer lo que se llama un pequeño bucle for, en Python. Si usted no conoce Python, es importante que tenga unas mínimas nociones de programación en otros lenguajes de programación, me da igual, ya sea Pascal, C, COBOL, Logo, Ada, no sé, Lisp, Fortran, pues aquel que a usted más le guste. Hay un montón de lenguajes de programación. Bueno, independientemente de cualquier lenguaje de programación, todos tienen los bucles for next. Vamos a crear un bucle for next dentro de Python en Blender. ¿Cómo se hace? Pues de la siguiente manera. Y ahora os explico qué hace un bucle for next. Por ejemplo, for un momento, aquí. ¿Veis? ¿Os habéis dado una cuenta? Si yo me encuentro aquí, cuando escribo ahí. Si subo, dependiendo de la ventana en la que estoy, y si me voy aquí no escribo nada. O sea, es importante que cuando escribáis estéis en la ventana adecuada con el ratón encima. Eso es fundamental. Vale. Vamos a borrar esto. Hasta ahí. Decíamos. For, por ejemplo, X. Tengo que hacerlo. For X. In range 0,5, lo que hace es que X es una variable que la he podido llamar X, la he podido llamar Juan, o la he podido llamar Pedro, o la he podido llamar eje X. ¿De acuerdo? Eje X. Si yo hago eso y quiero que se ejecute este bucle for, lo primero que tengo que hacer en Python es respetar las tabulaciones. Y las tabulaciones van vinculadas en los bucles, procedimientos, funciones o allí donde estéis a las tabulaciones, incluso condicionales, los if, while, etc. Pero ya hablaremos de todo eso. Es importante que mantengamos esto. Yo metiese un siguiente comando, por ejemplo bueno, pues también lo tendría que poner dentro de esta tabulación para que se ejecutase por este bucle for. Vamos a quitar este comando pass, que no tiene mucha utilidad. Y vamos a poner aquí eje X. Si yo pongo aquí en vez de un 0, pongo eje X, por supuesto respetando mayúsculas y minúsculas, y ahora le digo por 3, y yo ejecuto el script, lo que me aparece es esto. Un momento, que nos faltan los 2 puntitos. Ejecuto el script, nos aparece esto. ¿Lo veis? Esto es lo que nos ha generado. 5 cuadrados a la distancia del eje X por 3. Evidentemente el primero vale 0, 0. La primera vez que ejecuta el bucle esto vale 0. Y 0 por 3 es 0, por eso lo coloca en el centro. La segunda vez que ejecuta el bucle vale 1 y 1 por 3 lo coloca en la ubicación 3, como podéis ver aquí. Si la siguiente vez que hace el bucle, esto vale 2 y 2 por 3, 6, sería lo pone en el 6 y este en el 9 y este en el 12, evidentemente. Podemos anidar bucles. Anidar bucles es poner uno dentro de otro. Vamos a anidar bucles para hacer algo un poco más atractivo. Yo pongo for
eje, vamos a hacerlo bien, eje, y mayúsculas, in, range, 0,5 y 2 puntos, importante. Y aquí escribo eje, y lo separo o lo tabulo porque esto está anidado al segundo bucle for. Este se ejecuta 5 veces y este, aquí hay que poner un 0, y este se ejecuta tras 5 y 5 por 5, 25, que nos creará 25 cubos, evidentemente en una malla como la que vais a ver ahora. Si yo aquí pongo un por 3, que es lo que se me ha olvidado, lo que ocurre es que ahora nos lo separa y queda más bonito. Ahí está, ¿la veis? Ahí está. 25 cubos que están en el eje X y en el eje Y. Podemos hacerlo todavía más bonito. Vamos a hacer un tercer anidamiento en el eje Z. Vamos a hacerlo más rápido, pues copiando esto, por supuesto, pegándolo aquí y poniendo aquí una Z. Una Z. Cogemos esta variable, la ponemos aquí, hemos dicho, ahí, y la pegamos por 3. Quiero que lo veáis y no quede lo suficientemente pequeño. Ahí está, quiero que lo veáis el comando entero. Bien, hemos hecho un triple anidamiento, lo colocamos de esta manera y lo reducimos. Bien, vamos a borrar todo lo que hay aquí y lo ejecutamos. A ejecutar un triple anidamiento de bucle for, cambiando y modificando cubos que estamos creando en eje X, Y y Z. Al ejecutar la script nos sale lo siguiente. Nos sale una malla de 125 cubos porque este bucle se repite 5 veces, el de arriba se repite 5 sobre 5, 25, y el de arriba repite este y este, 25 por 5, 125, que como veis aquí están numerados hasta el 124, porque evidentemente el primero no va numerado, no lleva numeración. Y este sería vuestro primer programa en Python, A ver, podéis hacer así. Primer programa en Python. Ahí está, primer programa en Python. Lo que hace este símbolo de aquí, este símbolo, la almohadilla, es que genera un comentario. Esto no se ejecuta. Yo si lo vuelvo a hacer otra vez, veréis que ahí no se ejecuta nada, no pasa nada nuevo. Son comentarios. Los comentarios son útiles para explicar qué es lo que hace cada parte o para explicar qué contiene cada variable. Utilizadlos, funcionan bastante bien. Bien, ha sido un programa, un video tutorial bastante largo y es la primera vez que hago un video tutorial de programación. Y en el siguiente video tutorial haremos cosas nuevas. Más adelante meteremos botones que aparecen como estos. Más adelante meteremos funciones que modificarán mallas, crearán otras nuevas. Podéis hacer objetos, utilizaremos todas aquellas técnicas que nosotros pensemos que son interesantes para que entendáis cómo funciona concretamente un script dentro de Blender. Yo, como ya he dicho, odio la programación orientada al objeto, no solo yo, hay un montón de programadores y algunos de altísimo nivel que la odian a muerte. Nadie sabe por qué demonios se impuso la programación orientada al objeto en el C++. Eso es una aberración. Convierte los programas en una especie de piedra de rosetas, utilizando dentro de los procedimientos, las funciones, todo tipo de atributos que pueda haber dentro de esos procedimientos, dentro de esas funciones, o que pueda haber dentro de esas clases, los atributos dentro de atributos asignado a variables que son sobreasignadas, crea una especie de elemento indescifrable que incluso algunos programadores, sus propios programas, no pueden leerlos al cabo de unos meses debido a la complejidad que genera la programación orientada al objeto, algo que antiguamente la llamada programación estructurada era mucho más legible, más comprensible, funcionaba igual de rápido y hacía lo mismo que la programación orientada al objeto, lo que pasa que era más legible. Alguien parece ser que quiso imponer un modelo de programación incomprensible
y sencillamente no sé si existirían intereses para ello. Lo que sí que vamos a hacer es vamos a intentar utilizar la programación orientada al objeto, que es la que se ha impuesto. Vamos a hacerla sencillita para que la entendáis todo el mundo y, por supuesto, si creáis programas y los queréis compartir, no hagáis de esos programas auténticas galimatías indescifrables. Utilizar todos los comentarios que podáis porque, primero, os ayudará a vosotros y, segundo, ayudaréis a los demás para que aquellas creaciones sean o mejoradas, modificadas o cambiadas o lo que queráis, me da igual. Dicho lo cual, sin más, desde el canal Blender, el primer videotutorial sobre Python. Gracias por soportar este, espero que no haya sido soporífero programa. Lo dicho, hasta pronto.